meses. Rebajas con cara de wow. Del 22 de junio al 1 de julio. Compra en hogar. Alberto, Dime. tú me avisas. Sí, ya justamente ahorita estamos por comenzar, siempre empezamos 12:02. Bienvenidos a todos. Estamos con la doctora Shulamit Goldsmith. Hoy hablaremos
sobre gastronomía mexicana, patrimonio de la humanidad. Estamos listos, Shulamit, para escucharte. Bienvenida, gracias. Gracias a ti, Alberto. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi tema de hoy es un poco diferente a los anteriores, que han sido básicamente sobre historia. Aunque el que voy a tratar hoy, eso lo explicaré en su momento, también tiene que ver con la historia, con la antropología, con la sociología mexicana. El tema de hoy es gastronomía mexicana, patrimonio de la humanidad. Sabemos que la gastronomía mexicana en 2010 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No es la única, la comida china también tiene este título, pero vamos a platicar de cuáles son las razones por las cuales se dio este importante título a nuestra culinaria. Primero, sus orígenes y su antigüedad. Se puede ubicar a la gastronomía mexicana desde el siglo III de la era actual. ¿Y por qué se sabe que desde el siglo III? Porque es cuando empiezan a surgir los primeros pobladores autóctonos en lo que es la República Mexicana, en diversos lugares de la República Mexicana. Esto nos da una originaria desde aquel entonces hasta el día de hoy, que es nombrado así. También, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes tienen mucho que ver para que sea considerado como un patrimonio de la humanidad. Ante todo, tenemos que hablar cuál es la base de nuestra alimentación. No hay que olvidar que nosotros somos parte de lo que se llama Mesoamérica. Mesoamérica no es solo un concepto geográfico, sino es un concepto cultural. No es realmente el norte de América, aunque geográficamente México es Norteamérica, pero culturalmente Mesoamérica cubre de un poquito más arriba del centro de la República, hasta incluir algunos países de Centroamérica y hasta algunas partes de Sudamérica. ¿Y a qué nos referimos por la Mesoamérica? La cultura del maíz. Sabemos que nuestra cultura está basada en el maíz. No hay más que ver cuál es lo que rige en toda nuestra alimentación, que son las tortillas, los tacos, las garnachas, los chilaquiles, los elotes, el pozole, etcétera, todo basado en el maíz. También sabemos que la mayor parte de las civilizaciones se desarrollaron en torno a un cereal, al cultivo de un cereal, los pueblos asiáticos con el arroz, Europa con el trigo y Mesoamérica, lo nuestro es el maíz. Entonces, esta es una de las características que rigen a la culinaria, a la gastronomía mexicana. El maíz, obviamente, tenía que ser acompañado con otros ingredientes, con vegetales. Si nos remontamos a aquellos primeros pobladores, pues en general eran elementos silvestres que siguen vigentes hasta el día de hoy, y por eso se puede trazar una línea desde el siglo III hasta el siglo XXI, que son los romeros, los guasontles, las verdolagas, las mismas calabacitas, los tomatillos, todo eso que se encuentra hoy todavía en algunas regiones, en los pueblos, pero que después ya son cultivados, pues son lo que acompañan a nuestra gastronomía básica, que es el maíz, ¿sí? Una muy importante que no debemos olvidar de mencionar y que está presente en nuestra comida desde aquel entonces hasta el día de hoy, son todos los derivados de las cactáceas, del cactus.
¿sí? Por eso digo cactáceas, porque son innumerables especies de cactus, los nopales, por ejemplo, fruta, la tuna, bebidas, el tequila, el agave, el tequila, el pulque de los magueyes, el que está ahora muy de moda, ya no me acuerdo cómo se llama, aunque no, porque no me gusta, por eso no me acuerdo, pero que está muy de moda hoy y que también se saca del agave. Sabemos que hoy está considerado como una bebida muy sofisticada, aunque fue el acompañante, el tequila, desde siglos atrás, aunque ya destilado para el día de hoy. No sé si han ido alguna vez a Tequila, Jalisco, donde en medio de un panorama todo verde se ve los agaves azules, que es de donde sale el buen tequila, que es una delicia. El pulque sabemos que sale de los magueyes y que, bueno, no se ha podido comercializar de la misma manera como el tequila porque fermenta y no se puede conservar bien. Ya me acordé cómo se llama la otra bebida, el mezcal. El mezcal es una bebida ancestral que ha acompañado a las culturas mexicanas, mexicas, zapotecas, olmecas, sobre todo porque viene de Oaxaca y que está presente y ahora es una bebida muy refinada, digamos, o muy de moda. Todas estas cosas acompañan a la comida mexicana con muchas hierbas, el cilantro, infinidad de hierbas, el perejil, todas esas muchas semillas también, y que me va a llevar a la característica muy importante que tiene la gastronomía mexicana, que mencionaré en un momento. A toda esta pléyade de ingredientes hay que añadir, imposible de no mencionar, los chiles, ¿verdad? El chile está presente en todas las comidas mexicanas. Y digo en todas porque otra de las condiciones para que haya sido considerada patrimonio de la humanidad es su variedad. Su variedad que nos lleva, claro, no es lo mismo la comida yucateca, que proviene de los mayas, que la comida oaxaqueña, que proviene de Zapotecas, o la del centro, ¿verdad? De los chichimecas, los nahuas, que la michoacana, la comida michoacana, que proviene de los grupos purépechas. Entonces, esta variedad enriquece enormemente la gastronomía mexicana y le da otra de sus grandes características, que es el barroquismo. ¿Qué quiere decir el barroquismo? Antes de seguir adelante, no olvidar decir que todos estos grupos indígenas, autóctonos, que están presentes en la gastronomía mexicana el día de hoy, deben también su variedad a lo que la propia tierra les provee. Por ejemplo, cuando hablábamos del pulque, bueno, hay zonas mexicanas que son propicias al pulque, que son propicias para los cactus. Hay, por ejemplo, la región de Jalisco, que es propicia para el cactus que se cultiva como agave, como les decía yo, el agave azul. Entonces, la tierra, la fertilidad, lo que podemos extraer de la propia tierra va a contribuir a la variedad de nuestra gastronomía. Ahora, ¿qué es el barroquismo? El barroquismo es un concepto básicamente artístico, y la culinaria, la gastronomía es un arte, ¿sí? Que quiere decir que se le ponen muchos adornitos, muchos elementos. Si ustedes piensan en un portal de una iglesia en Puebla, por ejemplo, es el mejor ejemplo del barroquismo, un altar
que vemos que tiene angelitos y florecitas y alitas y racimos de frutas, etcétera, etcétera. Eso es barroquismo. Por cierto, aprovecho para un comercial, vayan a visitar el Museo del Barroco en Puebla. Pero el barroquismo está muy presente en la comida mexicana. No es un platillo que se sirve tal cual, ¿sí? No, es un platillo que se va a adornar de lo más barroco posible. Nuestros moles, nuestros guisos están compuestos de infinidad de ingredientes, ¿sí? Los chiles molidos, tortilla quemada, hasta chocolate, diferentes pipianes, diferentes nueces, almendras. Eso es el barroquismo y esa es una característica de la cultura gastronómica mexicana. El mejor ejemplo, y lo comentábamos en una clase anterior, es el mole o cualquier guisado o cualquier pipián o cualquier adobo, ¿sí? En el cual no es simplemente el platillo y la salsa en sí, no es una salsa de jitomate sencilla y ya, sino que lleva infinidad de adornos, infinidad de ingredientes. Entonces esto va a ser muy específica la gastronomía mexicana. Claro que a todo esto hay que agregarle que también incluye la carne. ¿En qué vamos a meter? ¿A qué le vamos a poner al mole? Bueno, pues un guajolote, ¿sí? O más adelante, el guajolote es lo que es después el pavo, la gallina, todavía desde tiempos ancestrales el puerco, ¿sí? Son comidas que vienen desde entonces, pero que se van a ir fusionando, y esta es otra de las características que vamos a hablar, se va a ir fusionando, se va a ir haciendo un mestizaje con otras alimentaciones de otras latitudes. Una cosa muy importante que se encuentra en la comida mexicana y no en muchas comidas, no es la única, pero sí es la entomofagia. Entomofagia, esa palabra suena como a enfermedad, pero no es. Es la ingesta de insectos, Desde Fray Bernardino de Sahagún nos describe que había 60 y tantos tipos de insectos que componían la comida de los indígenas. Y esto se ha ido conservando. Y en muchos restaurantes aquí en México, que se conserva ese tipo de comida, es muy común. Ahora solamente son 2 o 3 tipos de insectos, por ejemplo, los deliciosos gusanitos de maguey, los chinicuiles, ¿cómo se llaman? Escamoles. Todos son estos diferentes animalitos, diferentes insectos. Por ejemplo, los escamoles son el huevo de la hormiga, ¿sí? Entonces hay que pensar que nos comemos los huevos de la hormiga cocinados de lo más delicioso, ¿sí? Y que ahora son verdaderamente considerados un manjar y así los cobran, ¿sí? Entonces, ahora, una cosa también importante para la gastronomía mexicana es en dónde se cocina. Sabemos que desde tiempos ancestrales y hasta el día de hoy, la verdadera cocina mexicana está basada en barro y en piedra. Obvio que para el siglo XXI ni voy a usar el metate ni el molcajete, pero sí se sigue usando la cazuela de barro. Para hacer un mole es esencial que tengamos una buena cazuela de barro. Así como les decía yo que Fray Bernardino de Sahagún habla de 96 tipos de insectos, hay casi el mismo número
de chiles, de diferentes variedades de chiles en la gastronomía mexicana. Hay chiles rojos, chiles amarillos, verdes, cafés, de todo tipo. Cuando tengan tiempo, dense una vuelta a un mercado, creo que se llama Julio Romero, pero no recuerdo bien, que está en Revolución, casi llegando a San Ángel. Y ahí hay un puesto maravilloso en el que parece una pintura, ¿sí?, de todos los chiles que allí se venden y que son los esenciales para la comida mexicana. Ahora, les decía yo que otra de las características que debe de tener una gastronomía para ser considerada patrimonio de la humanidad y que lo tiene la comida mexicana es el mestizaje, o sea, la fusión. Ya desde un principio, acabamos de ver que en sí, desde el principio, la gastronomía mexicana es un mestizaje de los mixtecos zapotecas de Oaxaca, de los mayas del sur, de los purépechas de Michoacán, del centro de la República, los nahuas en Puebla, en Hidalgo, etcétera. Eso ya es en sí un mestizaje. Pero que, claro que luego vamos a tener un impacto muy fuerte de fusión para un mayor mestizaje, que es con lo que nos aporta los españoles en su llegada a México. No debo olvidar de decirles que también cuando llegan los españoles y a los inicios de la época del virreinato, además de esta fusión de los elementos europeos que va a traer la cultura hispánica, recibimos también los elementos africanos, porque se hace un reclutamiento de esclavos africanos para labores muy fuertes que ni siquiera los indígenas podían con él, como eran las labores de sacar la sal en el mar, en las costas, y vienen esclavos africanos y obviamente aportan sus elementos africanos a la comida mexicana. Con España viene un fuerte impacto de mestizaje. No hay que olvidar que la misma cultura ibérica española trae en sí una enorme fusión de culturas, ¿sí? Los celtas, los árabes, recorren el norte de África, el sur de España y van recogiendo el propio arroz que es tan típicamente valenciano, digamos, la paella valenciana, pues la traen los árabes en su periplo por el norte y por el oriente, van a traerlo y todo eso lo va a recibir la comida mexicana. Cuando hablamos de nuestro mole, que ya les dije que no es una creación de las monjas, aunque las monjas lo aderezaron mucho, pero es una creación de las madres mexicas, ¿sí? Como lo vimos en una de las primeras pláticas. No nos los podemos imaginar una cazuela de mole sin una cazuela de arroz, ¿verdad? Y la cazuela de arroz es el aporte español, el aporte europeo a nuestra comida. Hay muchos otros aportes, obviamente, lo que trae el trigo, porque de Europa nos viene el trigo, el aceite de olivo, los vinos. Todo esto va a ser un mestizaje para nuestra comida, ¿sí? Hoy, para el siglo XXI, ya tenemos otras fusiones que las voy a hablar, pero no debo olvidar tampoco decir que en el siglo XIX, y también un poquito creo que lo hablamos anteriormente, sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, a México van a llegar, gracias al idilio que inicia Porfirio Díaz con lo francés, va a llegar a México una fuerte influencia francesa gastronómica. Vienen muchos chefs
de mucha reputación. Vienen grandes y famosos restaurantes franceses a establecerse en la capital de México, aunque tenemos que decir que no hay realmente, hay influencia, pero es muy poca la fusión. Podemos pensar en un pato hecho al estilo francés con chile morita, digamos, pero hasta allí. Sí, el cocinar con vino, que es un aporte francés, pero fuera de eso no se puede decir que realmente hay un mestizaje como lo hubo con los elementos españoles. Hoy tenemos la comida china, la comida japonesa, lo coreano, en fin, lo peruano, que también es un enorme mestizaje. Y entonces ya tenemos aquí esta otra condición importantísima que pide la UNESCO para que nuestra gastronomía sea patrimonio de la humanidad. Cuando hablo de los chefs que llegaron de Francia a México, si bien la cocina estuvo en manos de mujeres, las mayoras, las cocineras, no hay más que ver los cuadros costumbristas del virreinato para ver las bellas cocinas mexicanas y las mujeres, muchas mujeres cocinando allí. Con la influencia francesa se vuelca la buena cocina, digamos la cocina fina, a manos de los chefs, de hombres. En la actualidad, porque ya ahorita hablemos del siglo XXI, ¿verdad? Ahora ya hay los chefs y las chefs. Siguen habiendo las mayoras en las grandes cocinas y sobre todo en provincia. Ahora, no hay que olvidar a las monjas. Si bien les quité ser originarias, ser las creadoras del mole poblano. Del mole poblano puede ser que sí, pero no del mole mexicano, que esto es muy anterior, es mexica, es náhuatl, ¿sí? Pero las monjas son famosas por su barroquismo. O sea, como vienen de Puebla, que es el centro de la fusión entre lo mexicano y lo español, ¿sí? Ahí se da el barroquismo en todo su esplendor, como les comenté del museo, que ahí se aprecia perfectamente, pero se aprecia también en la comida. Acuérdense que las monjas son muy famosas porque cuando tuvimos nuestro primer emperador, Iturbide, Agustín I, en cuanto se logra la independencia de México, las monjas lo quieren agasajar. Acuérdense que Puebla fue y sigue siendo un lugar muy conservador. Entonces reciben como príncipe al emperador y le preparan su platillo específico, que lo comemos hasta el día de hoy como un gran manjar, que son los chiles en nogada. ¿Y por qué los chiles en nogada? Porque quisieron reproducir los colores de la recién inaugurada bandera mexicana, verde, blanco y rojo, en este platillo con el chile verde, la nogada blanca y el rojo de los granitos de la granada. Pero las monjas son más famosas aún, se les distingue más aún por sus dulces, porque ellas son las creadoras del rompope, de las cocadas, de los flanes, los camotes, que las natillas, todas esas dulces se hacen y nacieron y siguen produciéndose en los pocos o muchos, no sabemos, conventos que hay en Puebla.
Cuando les digo del mole, obviamente no es lo mismo el mole poblano que el mole oaxaqueño. Son dos cosas parecidas, pero no iguales. Cada una tiene sus ingredientes distintos, cada una tiene su grado de barroquismo diferente. También México, en esta fusión de cultura gastronómica, ha aportado al mundo elementos que hoy son famosos y que muchas veces no se recuerda que son de aquí, ni que hablar el chile, que ahora se usa en otras comidas. Sí se sabe que Chile es mexicano, ¿sí? El aguacate, por ejemplo, desde del vocablo aguacate es un vocablo náhuatl, ¿sí? El chocolate, el guajolote. El chocolate no existía, ¿sí? Aunque ahora pues es Suiza y Bélgica los que se ganan el premio, pero no hay que olvidar quiénes fueron los inauguradores, digamos, de esta cultura. No hay una celebración familiar, una boda, un bautizo, un brit milá, unos 15 años, todo se junta, todo es bueno para organizar un banquete. Siempre la comida ha sido un amalgamador de la familia, de las amistades, y así sigue siendo desde entonces hasta hoy. ¿Qué más les puedo decir? En la cultura mexica, no solo está en las bodas y en los bautizos y en las bodas y en las fiestas, también está en la muerte, en las ceremonias funerarias. Por ejemplo, sabemos que el Día de Muertos, que se celebra en ciertos lugares y que hoy, tratando de rescatar las tradiciones mexicanas, ha vuelto a revivir, se prende cirios y se usa el copal, o sea, el humo del nopal quemándose, que además tiene propiedades terapéuticas, dicen, que limpia y que sana y cura. Pero esto, al muerto se le invita a que venga en estos días de muertos a visitar a la familia, y la familia le ofrece, le organiza un banquete, o en su propia casa, en su propio altar, en su casa, o los más originarios lo hacen en el propio panteón, y allí le llevan la comida que le gustaba a su muertito, ¿sí? Aquí estoy acordándome de decirles que muchas de los líquidos, de las bebidas, de las comidas, se les atribuyen propiedades curativas, ¿sí? A muchas hierbas, a muchas comidas, a muchas semillas, son consideradas curativas. Como les digo, el humo, el copal, el humo del nopal, la jamaica, no sé, en fin, yo como no sé mucho de esa comida, pero pues está la herbolaria, que es un sistema médico que ha vuelto a estar, nunca se perdió, pero que ahora está nuevamente de moda. Quiero nada más terminar diciendo que la comida, aparte de que está amalgamando las fiestas, siempre las fiestas familiares, está muy presente en nuestro hablar cotidiano, ¿sí? Hay infinidad de dichos que nos remiten a la comida. Por ejemplo, a todo se acostumbra uno menos a no comer, ¿sí? A mí no me des atole con el dedo. Te voy a dar una sopa de tu propio chocolate. O yo, como Juan Orozco, como cuando como, no conozco. Lo interesante, les voy a decir algunos más, pero lo interesante es no lo que nos está diciendo solamente respecto a los platillos y a la forma de cocinar, sino que tienen una derivación de filosofía de vida.
digamos, un Jochmat Haim dentro de cada uno de estos dichos. Por ejemplo, nunca falta el negrito en el arroz, ¿sí? O el perro de las dos tortas, me quedé como el perro de las dos tortas. O esta ya no se cuece al primer hervor. O cuando no alguien pide demasiado y le dices, ¿y tu nieve de limón? ¿Sí? Hay que medirle el agua a los camotes, que no quiere decir que le midas el agua a los camotes, sino está queriendo decir otra cosa, ¿sí? El comal le dijo a la olla. El comal no le dijo nada a la olla, nos está diciendo otra cosa muy importante. O del plato a la boca se cae la sopa, ¿sí? Échale más crema o no le eches tanta crema a los tacos, ¿sí? O echar un taco de ojo. Fíjense cuántas cosas nos están diciendo. En la bebida, por ejemplo, para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Hay uno respecto al pulque que no lo recuerdo muy bien, pero creo que dice pulque y chivito, seguro muchachito. ¿Qué nos está queriendo decir? Uno que no debo decir aquí porque es de la Keile, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y etcétera, y etcétera. Hay muchos. Bueno, pues como este arroz ya se coció, les digo, arroz, muchas gracias y espero sus preguntas. A todas las personas que quieran hacer un comentario o una pregunta, pueden levantar la mano y con mucho gusto les abrimos el micrófono. O también lo pueden escribir en el chat, ya sea de Facebook o bien aquí en Zoom. Rebeca dice muy interesante, muchas gracias. Linda, ¿quieres hablar? Abre por favor tu bienvenida. ¿Influyó en algo? Desde luego debe haber influido en algo la comida, digamos, del Medio Oriente, como es los quipes, de dónde salieron las albóndigas. ¿Qué fue lo que influyó a la comida libanesa, digamos, de Medio Oriente? Mira, yo sí creo que toda inmigración ha contribuido a enriquecer la comida mexicana, es decir, a enriquecer la oferta culinaria en México, que no es lo mismo que decir que se integró, que forma parte del mestizaje de la comida, de la gastronomía mexicana. Mira, muchas cosas que creemos que son de otro lugar, las encontramos en los códices que existían desde mucho tiempo atrás, desde las culturas indígenas. Sería muy interesante hacer una investigación acerca de en qué ha contribuido la inmigración libanesa, la inmigración siria a la comida mexicana. No sé que lo haya dentro de la gastronomía, porque yo lo que he investigado y estudié más a fondo fue las características que requiere la UNESCO para considerarla, que son las que yo les dije. No se habla mucho, más bien no encontré yo nada que hable de la comida del Medio Oriente, pero no dudo que debe estar presente en algunos platillos ya mestizados con la comida mexicana. Pero pues órale, Linda, abócate a esa investigación. Jaja. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
A ver, ahí está Rosy Chomstein. Rosy, ¿quieres abrir tu micrófono? Ya estás lista. Tiene el micrófono cerrado. Una cosa que mientras quiero comentar, que no dije, los hongos son también una aportación de la comida francesa que estaba muy interiorizada en la cultura indígena anterior. Como les digo, muchos eran elementos silvestres, como son los romeros, como son los guasontles, todas estas comidas, y allí también había hongos. Tenemos básicamente en la comida mexicana el huitlacoche, que ustedes saben que es un hongo que se pega al maíz, como es como una descomposición del maíz, que es exquisita, que es no hay ningún problema con que vaya a ser dañino, que vaya a ser venenoso, y que básicamente es náhuatl, el mismo nombre lo dice, huitlacoche, pero que se adaptó a la forma actual, como son las crepas de huitlacoche o la sopa de huitlacoche, la crema de huitlacoche. Allí sí ya podríamos ver un mestizaje con la comida francesa, que como les decía yo, no hay mucho, pero sí la hay. No sé si me oíste, Shu. No, no te oigo. Ahora sí, Rosy, ahora sí te oigo. Dime. Que también nuestra comida ha tenido influencia de la comida mexicana. Por ejemplo, toma el gefilte fish a la mexicana. Claro, esto ya es el mestizaje a la inversa. Exacto. ¿Sí? No es que la gastronomía mexicana haya adaptado o adoptado el gefilte fish, no. Como tú dices bien, el gefilte fish a la veracruzana es una derivación, es un mestizaje en la comida judía. Claro. De la comida mexicana. Y así como eso, hay mucho, y eso le diría yo también a Linda, quizá habría que ver si dentro de la comida libanesa se ha integrado el chile, probablemente un chile tipo mexicano, porque la verdad la comida del Medio Oriente es muy rica también, es muy rica. No sé si está considerada especialmente con este título pues muy honorífico, que es el de Patrimonio de la Humanidad, como sí lo es la China, y la China también la podemos entender que cumple con todas estas características. Pero sí, Rosy, lo que tú me acabas de mencionar es a la inversa, ¿sí? Claro. La comida mexicana ha enriquecido, ha mestizado comidas de otro lado, como la comida yiddish, naturalmente. Claro. Además, ya se me hizo agua la boca. Gracias, Shu. Sí, gracias a ti, Rosy. Nos dice nuestra querida amiga Bronia en Facebook, dice, la machaca de res es una aportación de la comida judía a México. ¿La qué? La machaca de res. La machaca de res es de la comida judía a la comida de México. Mira, no creo, porque precisamente el de res puede ser, porque en los códices, como les digo, hay un códice muy, muy fino y muy interesante que lo pueden consultar en la biblioteca del Museo de Antropología, donde están todas las recetas que las madres náhuatls le dan a sus hijos. Y ahí se habla de cómo desmenuzar la carne, que sería, digamos, la machaca, desmenuzar la carne para freírla en aquel entonces con otras grasas, etcétera, al estilo mexicano. Pero es posible, miren, hablando de mestizaje, todo es posible. Yo soy de la idea que el mestizaje enriquece, ¿sí? Cuando nosotros tomamos de una cultura y de otra, que generalmente al estilo darwiniano vamos a tomar
lo mejor de una cultura y lo mejor de la otra para que prevalezca, ahí está lo darwiniano, ¿sí? Eso se enriquece, ¿sí? Grupos humanos que se han mantenido de un solo color y de un solo tono tienden a debilitarse y a morir, a desaparecer. En cambio, grupos humanos que han recibido nuevas influencias, nuevas sangres, tienden a fortalecerse, ¿sí? Y lo mismo sucede con la comida. No dudo que si aquí hubiera una persona, pues entre el público, una portuguesa, una coreana, me va a decir que también hay elementos, como dije, últimamente han entrado todas estas comidas asiáticas al gusto mexicano. Y las tenemos, pero no deja de ser la comida coreana o la comida china. No han entrado en el proceso de mestizaje, que es a lo que se refiere el patrimonio de la humanidad. No sé si contesté a lo de la machaca. Shulamit nos dice, Bella, te he escuchado pocas veces, me encanta cómo hablas, el dominio del tema que abordas y la forma en lo que lo haces. Pues le agradezco. Vivi nos pregunta, ¿qué beneficios le trae a México que la gastronomía mexicana sea considerada patrimonio de la humanidad? Bueno, sí tiene beneficios económicos. Pues para empezar, es un título, como quien dice, un título de realeza, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que es lo que se llama un patrimonio intangible de la humanidad. No es como las pirámides de Teotihuacán o las pirámides de Egipto, son patrimonio de la humanidad, pero son bienes tangibles, ¿sí? Aquí son bienes intangibles. Se presume que pronto va a lograrse que la música mexicana también se considere patrimonio de la humanidad intangible. O sea que no es una cosa que tú puedas agarrar. Pero sí, Vivi, yo creo que el hecho de que tú le pongas, si tú abres un restaurante mexicano en Hong Kong, por ejemplo, pues el hecho que digas comida mexicana, patrimonio de la humanidad, le va a dar una categoría distinta y a la gente le va a llamar la atención más. Y entonces probablemente, aunque repito, la economía no es lo que se me da, pero creo yo que en el mercado de los alimentos internacionales, el hecho de que nuestros ingredientes sean patrimonio de la humanidad y cuidemos que vayan de la mejor calidad, ¿verdad? Nos da un beneficio. Acuérdense, los elotes, el elote que es nuestra base, ¿sí? Dentro de los mismos elotes hay diferentes grados de nobleza, digamos. Hay el elote que se convierte en olote, o sea, lo que le das a los animales a comer. Hay el elote cacahuacintle, que es ese elote que requiere ortodoncia, porque tiene todos los dientes chuecos, pero que es el más fino y el más delicioso. Entonces sí creo que hay un beneficio de estirpe y hay un beneficio económico. Creo que Linda nuevamente quiere decir algo. Shulamit, te quería preguntar, hace mucho tiempo me acuerdo haber leído un libro que se llamaba Azteca, por cierto, de un autor americano que no recuerdo ahora. Sí, cómo no. Y ahí menciona que sobre todo en el norte de México, al derrotar una tribu a otra, agarraban a los bebés y se los colgaban en la cintura para secar la carne y después comérsela. ¿Sabes algo de esto? No. Sí, te voy a decir, mira, ese libro estaba en boga hace aproximadamente 30 años, ¿sí?
Lo recuerdo muy bien, era un librote como este, tampoco por mucho tiempo tenía yo en la mente el autor, ahora no lo recuerdo, pero mira, siempre tuve en contra del autor. ¿Por qué? Porque en ningún momento, y si tú lo tienes a la mano y lo revisas, no vas a ver que cite fuentes primarias. Cuando tú vas a escribir un libro que pretende tener visos históricos o que se presuma como histórico, lo primero que hay que buscar es en qué se basó, ¿sí? En qué se basó, y el libro no tiene relaciones con documentos, que es la única manera como pudiéramos saber. Te voy a decir, para empezar, el norte del país, como dije hace un momento, no pertenece culturalmente a nosotros. Nosotros somos Mesoamérica. El norte, o sea, ya el norte del país, lo que es Monterrey y toda esa zona, Torreón y eso, ya no es Mesoamérica y tuvo mucha influencia muchos años atrás, muchos siglos atrás, de los grupos de indios, pieles rojas, que poblaron los Estados Unidos. No sé si allí, en el mundo mesoamericano, no se conoce eso que tú me acabas de decir. Sí se conocían los sacrificios humanos, ¿sí? Para los dioses, como en Yucatán, los cenotes sagrados, allí sí hay, pero no para una ingesta de la carne humana. Ahí sí no. Y cuando llegan los españoles y se asustan porque los indígenas aquí hacían sacrificios humanos, pues era el mismo momento que ellos estaban sacrificando humanos en la Inquisición, exactamente el mismo tiempo. Unos por una razón, otros por otra razón, básicamente religiosas, pero hacían lo mismo unos y otros, no tenían por qué haberse asustado. Pero esto que tú me dices, yo te invito, Linda, ya te di muchas tareas, yo te invito a que busques en el libro azteca, que yo por ahí lo tengo, lo buscaré también, pero yo me acuerdo que cuando lo leí, y lo leyó mucha gente al mismo tiempo que yo, lo que le tuve en contra es que no tiene una base fidedigna en documentos históricos, ¿sí? Entonces, es en lo único en lo que uno puede basarse y no decir, pues si yo escribo un libro de historia, yo puedo inventar lo que me dé la gana. Pues no. Si haces un libro de ficción, literatura ficción, inventa lo que quieras. Pero si pretendes hablar de un hecho histórico o de un grupo histórico como son los aztecas, para empezar, el nombre azteca está totalmente fuera de circulación, digamos. No hay tal cosa, como se los expliqué en una de las primeras charlas que di. La palabra azteca ya solo le corresponde al banco azteca, digamos, pero no hay. Y ese libro no tiene base fidedigna. Gracias, Shulamit. Yo leí este libro hace muchísimos años. Sí, de menos de... El autor se llama Gary Jenkins. Ya no me acuerdo. ¿Jenkins? Jenkins, sí, lo acabo de ver ahorita en Google. Ok, pues sí, no, yo me acuerdo de este libro y de que mucha gente lo leímos. Yo he tenido grupos de lectura durante muchos años y este libro lo leímos y lo descalificamos por esa razón. Algunas cosas puede ser que sean ciertas, pero para hacer una aseveración de que eran antropófagos, habría que ver, a lo mejor muy al norte eso se diera, pero aún así nunca he oído que los indios de las tribus norteamericanas fueran antropófagos. Pero habría que, todo nos abre un camino para estudiar e investigar. Gracias. Te felicito nuevamente. Gracias. Gracias, Linda. Gracias. Si alguien más tiene algún comentario.
lo que les quiero comentar para terminar, que busquen, hay un centenar de menos de refranes, de dichos populares con referencia a la comida. Y como dije también, más que la referencia a la comida, lo que es muy interesante es la referencia a la vida, a la filosofía de vida, lo que nos están diciendo. Como les digo, cuando decimos el negrito en el arroz, ¿qué quiere decir? Que nada es perfecto y que siempre hay alguna cosita que nos va a molestar, ¿sí? O cuando dices, como dije ahorita, este arroz ya se coció, quiere decir las cosas ya están así, ya mejor ni le muevas, ¿sí? En fin, muchas, y yo creo que esa es también una investigación muy bonita y muy interesante. Gracias, Shulamit. Dice Pola, muchas felicidades. Shulamit, me encantan tus clases, mil gracias. Gracias, Pola. Y Billy Mam nos dice saludos, Shu, excelente maestra. Fue mi alumna. No tenemos más comentarios. Shulamit, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y gracias a todos. Y buenas tardes a todos. Gracias.